Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Espero que todos estén bien y con buena salud en medio de esta crisis. Y es un privilegio y un regalo de Dios para poder hablar con ustedes por medio de la tecnología, aunque no es ideal. Gloria a Dios por el privilegio de hacer esta grabación y tener algo visual. Entonces, vamos a estar siguiendo el libro de Efesios 1. Vamos a hacer los repasos que estamos haciendo, aunque algunos de ustedes ya han escuchado estos mensajes. Es buenísimo recordar puntos y entender otros puntos que tal vez muchos no entendieron hace tiempo por la primera vez. Entonces, voy a leer de Efesios 1, 11 hasta 17, pero antes de comenzar vamos a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por hoy, gracias Señor por el privilegio conocerte Señor y por el privilegio Señor hablar con uno al otro por medio de la tecnología. Yo oro Señor para que tú puedas usar tu palabra fuertemente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por favor Señor, quita cualquier distracción, cualquier Señor duda, cualquier también Señor ansiedad o pecado aún Señor, que podemos entregar todo en tus manos y llegar a este tiempo, Señor, con la mente clara, Señor, con el corazón listo para escuchar tu palabra, Señor, y recibirte en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero repasar también lo que tocamos la semana pasada. Eso fue de una de las palabras claves del Antiguo Testamento que define el amor leal de Dios, o el amor inagotable de Dios, de la palabra en hebreo Chesed. Y esa palabra es súper importante para nosotros entender y cómo esa palabra en el Antiguo Testamento tiene la misma idea y verdad comunicando o lo que está comunicando en el Nuevo Testamento. Entonces quiero leer algo, una definición de otro maestro de la Biblia que explica muy bien lo que es esta definición y ahora no está funcionando ahí. Todavía no, casi. Que dice, en su amor nos predestinó. Chesed es un amor tan duradero que persiste más allá de cualquier pecado o traición para reparar o quebrantamiento y extender el perdón con gracia. El Señor no rechaza a nadie para siempre. Aunque trae pena, mostrará compasión. Tan grande es su amor inagotable. Este es la palabra Chesed. Y ese sale de Lamentaciones 3, 31 a 32. Eso significa que la palabra Chesed significa amor en acción. Y esta idea otra vez llega al Nuevo Testamento. No es posible tener amor hacia Dios sin tener acción. Y los judíos entendieron eso. Igual Dios no nos dice que nos ama y no hace nada por nosotros. Sabemos que Dios tiene un amor real, un amor inagotable por nosotros. Primero, por su salvación. Número 2, por su cuidado, por sus promesas, por cómo Dios contesta nuestras oraciones, porque Dios siempre cumple con sus promesas. Todas estas razones o evidencia nos enseña que el amor de Dios, el Chesed, el amor inagotable de Dios es real. Y el amor de Dios nos enseña lo que nosotros necesitamos tener en nuestros propios corazones. Porque como pecadores, por nuestra naturaleza, nadie va a tener este nivel de amor, excepto los que reciben este amor de Dios mismo. Entonces, ¿por qué eso es importante saber? Porque nosotros hablamos de la semana pasada que Dios nos ha predestinado en amor. Entonces, en este amor es la razón que tú y yo estamos aquí. No porque nosotros estamos buscándole a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. Dios nos escogió por su amor. Y nosotros no necesitamos a nadie
contarnos sobre nuestra rebelión y terquedad y tantos pecados y rebelión y perversidad en nuestras vidas. Podemos contar una lista larga de todas nuestras iniquidades en contra de un Dios santo. Pero el amor inagotable de Dios nos ha llevado al punto de recibir salvación eterna. Y eso es lo que vamos a tocar ahorita. Vamos a continuar en Efesios 1, 11 a 17. Dice la palabra de Dios: es más que dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo eso para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tiene por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Amén. Y gloria a Dios por su palabra. Entonces, la primera cosa que yo quiero mencionar está en versículo 13. Desde el momento que ustedes escucharon el Evangelio. Tenemos que hablar sobre esta palabra desde el Antiguo Testamento, desde hebreo, para entender el peso de esta palabra escuchar, porque no es simplemente escuchar con el oído o oír algo, pero es escuchar de corazón. Y sale en hebreo de la palabra shama. Y esa palabra shama es súper importante, porque en hebreo no existe la palabra para obedecer. Pero shama significa obedecer. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, la voz de Dios, significa que cuando es de corazón, la persona va a obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Si alguien no shama, si alguien no le escucha a Dios, va a seguir en su rebelión. Va a vivir una vida independiente de Dios. Entonces, algo importante, por ejemplo, en inglés, nosotros tenemos más que 100,000 palabras. Pero en hebreo, ellos solamente tienen 8,000 palabras. Entonces, el vocabulario en hebreo es muy pequeño en comparación de inglés o en español. Pero con cada palabra en hebreo lleva mucho peso y mucho significado. Especialmente con palabras como shalom, peace o paz en español. Lleva mucho más importancia y peso en hebreo que lo que lleva en inglés o en español. ¿Por qué eso es importante? Porque en todo el Antiguo Testamento Dios dando su palabra, esperando para que Israel le escucha a Él. Y esta acción de escuchar de corazón significa siempre obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Un pequeño ejemplo es cuando un padre le dice a su niño para limpiar su cuarto. Ahora, el padre no necesita decir ahora mismo, el padre simplemente puede decir limpia tu cuarto. Y si el niño le escucha a su padre, va a llevar siempre una acción. El niño va a limpiar su cuarto. Pero en una mentalidad, en la cultura hebrea, si el niño no limpia su cuarto, ellos van a decir que el niño no escuchó a su papá o su mamá. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento, cuando alguien escucha de corazón, es igual, significa lo mismo en obedecer el mandamiento. Entonces, ustedes pueden ver eso en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que ustedes leen en español obedecer o obediente en español, sale de la palabra shama en hebreo, cual significa escuchar. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque estamos hablando de escuchar el Evangelio.
la vida eterna, las buenas noticias. Entonces, si alguien está oyendo del Evangelio en la mente, entra un oído y sale el otro, no es salvo. Va todavía al infierno perdido en sus pecados. Pero si alguien escucha de corazón, significa que la persona va a obedecer el Evangelio. Y eso es lo que dice Santiago 1:12. Y vamos a leer eso. Santiago 1:22. Que dice lo siguiente: no solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, para un judío creyente, escuchando Santiago, él o ella va a entender eso perfectamente, porque sale de la palabra Shema del Antiguo Testamento. Para escuchar significa hacer y cumplir la palabra. Si alguien no está cumpliendo la palabra, la persona no está escuchando la voz de Dios. Y en nuestra cultura, especialmente hoy en día, la gente dice por todos lados: yo creo en Cristo, yo le amo a Dios, yo leo mi Biblia, pero no necesito asistir a una iglesia bíblica todos los domingos o ser fiel a una iglesia bíblica. Yo estoy bien con Dios y yo estoy caminando y yo estoy siguiendo la voluntad de Dios. Esas personas están bajo un gran engaño, porque no puede escuchar la palabra de Dios y no cumplir, no obedecer los mandamientos. ¿Para qué? Para amar el prójimo, amar los hermanos de la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo más adelante, si alguien no le ama a Dios, no va a amar a su hermano en la iglesia. Entonces todo viene junto. Si alguien dice: yo amo a Cristo, pero no me importa mucho de asistir a la iglesia todos los domingos y servir y construir el reino de Dios junto a la par de mis hermanos en Cristo, la persona simplemente no es salvo. La persona está bajo un engaño grande y está viviendo en pecado, porque la persona ha escuchado de la mente, del oído, pero no del corazón. Entonces, esa palabra Shema en hebreo es crítico. Significa literalmente escuchar de corazón. Y eso siempre va a producir obediencia. Entonces, cuando un judío creyente escucha negarse, llevar la cruz y seguirle a Cristo, para ellos es igual a creer en Cristo. No hay separación, no hay dicotomía, es una misma cosa, la misma cosa. Para creer en Cristo, confesar con mi boca, es igual vivir y cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando hay separación, como dice Santiago, un engaño está presente. Entonces, eso es crítico para entender que ustedes como creyentes entienden: si tú caminas de verdad en Cristo, si eres creyente de verdad, tú vas a estar escuchando de corazón la voz de Dios. Significa tu vida va a ser un testimonio de obediencia a los mandamientos de Dios. Y eso principalmente sale por fidelidad a su iglesia. Eso es número 1, de escuchar. También Juan 6:29, que vamos a leer eso, porque otra vez enseña la misma cosa que cualquier judío creyente va a entender. Cuando Jesús dice cuál es la obra que Dios quiere de nosotros, en Juan 6:29, que dice lo siguiente: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Entonces, para un judío creyente va a entender eso perfectamente. No hay separación en hacer buenas obras como resultado de mi creencia, porque he escuchado de corazón. Entonces, Martín Lutero luchaba bastante con el libro de Santiago, y por un tiempo largo él rechazó el libro, porque dijo que sin obras no hay salvación. Pero, ¿por qué él luchaba con eso? Porque no entendió Martín Lutero la importancia y el peso de la palabra Shema, de escuchar de corazón. ¿Cuál significa? Si yo he escuchado la verdad de Dios, mi vida va a reflejar obras buenas que le agrada a Dios, que sigue las palabras de Dios, guardando los mandamientos de Dios. Entonces, los dos vienen a la par, vienen juntos. Otra vez, si alguien dice: yo soy creyente de verdad, yo le amo a Cristo, pero no quiere ser fiel a la iglesia, la persona está engañada. La persona probablemente no es cristiano. Está viviendo en su propio mundo, en su propio pecado, siguiendo su propia voluntad.
Y vamos a regresar a este punto en el versículo anterior, cuando Pablo dice que todas las cosas que han pasado están para cumplir el propósito de Dios según el consejo de Dios. No el consejo de tú y yo, o de un familiar, de un mamá, papá, de un jefe, de un diputado o el presidente. Todas las cosas que están pasando en la crisis global en este momento, Dios está moviendo todo para cumplir su propósito según el consejo de Él mismo. ¿Qué significa? Según el consejo de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios no tiene que hacer una conferencia con los reyes o presidentes del mundo. Dios solo está llevando al mundo para cumplir su propósito. ¿En el fin para qué? Para que todos los creyentes de verdad están más y más alabándolo a Él. Eso es sencillo, pero es súper bonito. De que Dios no quiere que nosotros estamos viviendo una ansiedad, una desesperación por todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que todo es bajo el propósito de Dios. Entonces, Pablo va a explicarlo con un poco más detalle. En este momento dice, el plan es el siguiente: su debido tiempo, Dios rellenará todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también que están en la tierra, es más dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resultan de acuerdo con su plan. Y ese es el consuelo que tú y yo tenemos en este momento, que ese plan de Dios es 100% perfecto. Entonces queremos muchas veces saber, Dios, ¿qué está haciendo? Pero Dios no nos da los detalles. Dios nos manda caminar por fe. Y eso es lo que por fe estamos haciendo en estos días. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Otra vez, aquí está el propósito final: adorarle a Cristo, alabarlo a Él. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, dos cosas. La persona, en este caso, los santos de Éfeso, han escuchado el Evangelio de corazón y creyeron en el Evangelio. Las dos cosas tienen que pasar en la vida de cualquier persona para poder recibir la salvación eterna. Otra vez, escuchar de corazón y creer de corazón. No pasa en la mente. La mente está comprendiendo, pero es algo de corazón. No algo que en un mundo griego, que todo era de la mente. Si yo puedo analizar, si yo puedo ser muy inteligente, si yo puedo comprender la teología o cosas sobrenaturales, eso es más que suficiente. No tengo que cambiar mi vida para nada. Yo puedo vivir mi vida secular, yo puedo cumplir con los placeres de la carne y todo va a estar bien, porque estoy entendiendo, analizando, comprendiendo todo por mi inteligencia, pero mi corazón nunca cambia. Y eso sabemos es el engaño del enemigo. Esa salvación que tú y yo tenemos por fe es una salvación segura, porque el Espíritu Santo prometió y nosotros hemos recibido esta garantía de parte de Él. Primero, el Espíritu Santo nos ha sellado, dice el texto. Número 2, hemos recibido el mismo Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en nuestro corazón para tener esta garantía. Dos cosas otra vez. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y hemos recibido el mismo Espíritu Santo como garantía. Entonces, en ningún momento nosotros debemos luchar con inseguridad o luchar con dudas si tal vez es posible perder la salvación. Porque según Dios, si la persona ha escuchado de corazón, tiene un corazón contrito, quebrantado, y si la persona ha creído de corazón, la persona está salvo por la promesa de Dios, no porque la persona siempre va a ser fiel. Porque otra vez, iglesia, la salvación de Dios depende de las promesas y el carácter de Dios,
no en la fidelidad de tú y yo. Porque la verdad es que nosotros fracasamos todos los días. Y gloria a Dios que la salvación no depende de nosotros, depende en las promesas de Dios. Lo que nos toca a nosotros es examinar nuestros corazones para ver si de verdad yo escuché las buenas nuevas de corazón y no era algo de engaño de mi corazón. ¿Y cómo saber eso? Es fácil, realmente no es algo complicado. Tu vida va a mostrar cambios, va a mostrar transformación, que Dios va a quitar deseos malos y Dios va a estar poniendo deseos buenos. Antes era tu deseo mentir, robar, ser corrupto, chismear, vivir según tu carne. Pero ahora tú quieres dejar todos esos pecados. Tú quieres vivir en santidad. Tú quieres llegar a la iglesia todos los domingos, escuchar la palabra, tener fraternidad y servirle a Dios. Todo esto son evidencias de que has escuchado de corazón el Evangelio. Ahora, número 2, la herencia, cuando dice la herencia de parte de Dios, eso es bueno para escuchar y leer, pero difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque la herencia de Dios es algo invisible y nosotros vivimos en un mundo visible. Y especialmente cuando estamos en una crisis, es más de lucha, de continuar en ánimo, porque no podemos ver físicamente el reino de Dios. Y aquí es la razón por qué no. Porque el reino de Dios es algo del corazón de cada uno de nosotros. No es algo externo. Nosotros, cuando Dios cambia nuestros corazones por el Espíritu Santo, sí hay cosas visibles que tú y yo hacemos diferente. Que estamos ya trabajando por el reino de Dios y no para los placeres como antes. Pero el cambio pasa internamente, pasa en los corazones de cada uno de nosotros. Y quiero leer Ezequiel 36, 25 a 27. Si todos de ustedes pueden buscar en sus Biblias por este texto, Ezequiel 36, 25 a 27. Dice la palabra de Dios: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Todo hace el Espíritu Santo, quitando el corazón de piedra y terquedad, poniendo el corazón de suave, un corazón que quiere obedecer, que anhela caminar con Cristo, que anhela alabarle a Dios. Entonces, cuando alguien dice que es salvo, que es cristiano, pero no tiene estos deseos, simplemente el Espíritu Santo no mora en él o ella. Entonces, otra es, ¿quién hace la obra? Dios hace todo. Y cuando alguien escucha la voz de Dios y responde de corazón, Dios hace todo. Y Dios cumple con todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida de poder sobrenatural y ser preparado para entrar al cielo y tener vida eterna. O sea, debemos estar tan gozosos y alegres todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque nuestra salvación es gloriosa, nuestra herencia es más grande que cualquier persona puede imaginar. Pero otra vez, cuando estamos en momentos de crisis, nosotros comenzamos a ser ciegos demasiado rápidos. No ya caminamos con ojos espirituales. Comenzamos a ver todo el caos alrededor de nosotros y perder el enfoque en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en medio de esta crisis, ¿cuál es? La voluntad de Dios es llegar al punto de ser agradecido con todo lo que hemos recibido, agradecido por la fe de los santos, por la fe de uno al otro, por todo lo que hemos recibido en Cristo. Mostrar esta apreciación a Dios, como dice en el fin del texto, y llevar todo eso en las manos abiertas, presentando toda la gratitud como ofrenda
delante de Dios en alabanza. Eso es lo que Dios quiere ver en tu vida en este momento. Y esta garantía que nosotros tenemos significa que podemos andar todos los días en la seguridad enorme, grande, lo que todo el mundo no tiene. Entonces, nuestro propósito, nuestras metas debe ser de estar testificando sobre Cristo en estos momentos y no estar preocupado de cómo Dios va a proveer por nuestras necesidades. Y otra vez quiero terminar con otro texto de Santiago para repetir esta enseñanza de Dios con respecto al escuchar de corazón. Y está en Santiago 1:12, que dice lo siguiente: Dios bendice a los que soporten con paciencia las pruebas y las tentaciones, lo que está pasando en nuestras vidas en este momento, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido quienes lo aman. Estoy regresando de Deuteronomio, los que Shama, escucha la voz de Dios, son los que le aman a Dios. Y los que no le aman a Dios, como dice 1 Juan, los que no aman, los hermanos en Cristo, no son salvos. Están bajo engaño. Entonces yo quiero pedirles a ustedes pasar el día o pasar la semana examinando sus corazones para hacerte la pregunta: si realmente yo le amo a Dios, yo realmente he escuchado la voz de Dios de corazón, o simplemente manejo todos los hechos en mi cabeza. Yo puedo explicar bien el Evangelio porque yo lo he escuchado de la mente, pero nunca he escuchado de corazón. Porque otra vez, para Dios, para los hebreos, nunca había separación entre escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y si hubo una separación, significa que los israelitas estaban bajo engaños, estaban ciegos, estaban siguiendo los ídolos, alabando otros dioses, pero no estaban escuchando ni siguiendo el Dios de Israel, Jehová. Entonces, para nosotros es súper sencillo de cómo aplicar este texto por medio del Espíritu Santo. De cuando yo examino mi corazón, pensar cuántos días, cuántos momentos yo realmente estoy Shema, escuchando la voz de Dios, o estoy escuchando Shema y obedeciendo más las voces del mundo, o de mi propio corazón, de un familiar, de un compañero, o realmente estoy escuchando la voz de Dios. De lo que yo he visto trabajando con latinos por 20 años, es algo tan fuerte que muchas veces los hijos o las hijas de 30, 40, 50 años escuchan mucho más sus tías, sus tíos, su abuela o su abuelo, mucho más que le escucha la voz de Dios. Y tal vez todos quieren llegar a asistir a una iglesia de vez en cuando, pero la voz de verdad que la gente está escuchando de Shema, de corazón, es la voz de la abuela o la tía. Pero no está escuchando Shema, la voz de Dios. Está entendiendo todo en su cabeza, escuchando en la cabeza la palabra de Dios. Pero de Shema, de corazón, es la mamá o la tía que tiene la influencia real. Entonces es importante entender cómo Satanás está tan astuto de engañarnos cuando la gente piensa que sí estoy obedeciendo al pastor, estoy asistiendo a la iglesia, estoy sirviéndole a Dios, pero en realidad su vida, su corazón está siendo movido por las voces que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces quiero animarles de examinar todas las voces que tú escuchas todos los días. ¿Realmente está de Shema, escuchando la voz de Dios de corazón? ¿Significa vas a estar obedeciéndole a Dios diario? ¿O estás escuchando y obedeciendo otras voces? Gracias, iglesia, por haber escuchado esta grabación. Yo quiero animarles a seguir fiel en la palabra de Dios en los estudios. Y recuerden, por favor, de orar por nuestra iglesia durante esta crisis y orar por las finanzas de la iglesia. Y Dios va a bendecirnos grandemente. Amén.